Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Tengo que, ante todo, primero pedir disculpas por el retraso del programa anterior, el número 268, que tuvimos un problemita con la parte de la carga a YouTube. Tuvimos ahí unos percances por los cuales se tardó muchísimo en salir. Y bueno, nada, queremos pedir disculpas. Sabemos que hay mucha gente que me llama y me dice: estoy esperando el programa, ¿qué pasó? Que esto, que lo otro, que patatín, patatán. Bueno, les comento que era lo que había pasado y bueno, vamos a tratar de que no vuelva a pasar. Y en este programa, en el 269, se me ocurrió llamarlo a el párroco José Fernández, clérigo canónico de la Catedral de Santiago de Compostela, ex deán, porque estuvo durante 4 años como deán de la catedral, y ahora le pasó la posta porque ella tiene 81 años. No son 2 días, a uno de sus alumnos, si se quiere, y demás, que gente que está bajo su tutela dentro de la Catedral de Santiago de Compostela. Y con él charlamos un poco de lo que es la Semana Santa, de lo que se puede significar que es la Semana Santa, y especialmente cómo se vive la Semana Santa ahí en la Catedral de Santiago, ¿no? Siendo uno de los 3 pilares más importantes del catolicismo en la humanidad, porque el primero, por supuesto, bajo todo punto de vista, lamentablemente ni siquiera se pudo festejar la misa de Domingo de Ramos, porque es ahí en Jerusalén, donde está el Santísimo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. El segundo es el Vaticano, como base fundamental del catolicismo. Y el tercero, Santiago de Compostela. ¿Por qué? Por las peregrinaciones a la catedral. Es el tercer lugar en importancia para el catolicismo del mundo. Y entonces, bueno, digo, don José me va a saber guiar muy bien. Y bueno, y hablamos de muchas cosas, hablamos de muchas significaciones, hablamos por ahí de cosas que muchas veces por ahí son obvias para los que somos católicos, apostólicos, romanos, y para otros que no, por ahí no lo son. Hablamos de distintas características de esto que nosotros llamamos Pascua de Resurrección, que es un festejo importante, donde dentro de todo este significado de ese nombre, se encuentra la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso se llaman Pascua de Resurrección. Y bueno, y don José me llevó muy bien por el camino. Imagínense, 81 años de vida como párroco, como cura. La verdad que valía la pena conversar con él. Hay aspectos en los cuales, bueno, él conversa, da su idea, es muy campechano a la hora de hablar. Yo creo que es un tipo, para mí, extraordinario en el sentido de lo que ha acumulado en su vida con respecto a las experiencias
con respecto a ciertas cosas. Así que les voy a dejar una conversación más que interesante. Mismo hablamos de las procesiones que se hicieron en Santiago, del Vía Crucis, de la importancia de la Virgen María en la Semana Santa, que se habla muy poco de eso, porque claro, el protagonismo lo lleva nuestro Señor Jesucristo, pero claro, no nos podemos olvidar de su madre, bajo todo punto de vista. Esto ya lo digo como católico, no se crean que estoy haciendo una actuación ni nada por el estilo. A ver, soy católico, apostólico romano y aunque tengo muchas veces dudas permanentemente y caigo muchas veces en tentaciones y demás, creo ser un católico creyente y sinceramente creyente. Y bueno, espero que puedan disfrutar de esta conversación con el ex deán de la Catedral de Santiago de Compostela, don José Fernández, y que lo disfruten, sinceramente, y que sirva para, de alguna manera, mostrar a todos los festejos de Pascuas, de Resurrección, en este fin de semana que pasó o que pasa en estas épocas, ¿sí? Más teniendo en cuenta estas guerras que, como la de Medio Oriente, que no se entiende, de ahí lo que hablaba al principio, de decir que no se ha podido festejar la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro por esta guerra en Medio Oriente, ¿sí? Y los católicos tenemos ese gran problema. O sea, donde nació Jesucristo, donde fue crucificado Jesucristo, ¿sí? No sé, ¿qué les puedo decir? La verdad que, bueno, es una cuestión difícil que estamos pasando, sin contar la otra guerra tan grande también que está pasando en Europa y que no se sabe cuánto van a pasar, porque ya calculan las muertes, van a llegar a cerca del 1.000.000 de esa guerra en tanta cantidad de años. O sea, no es fácil. Bueno, a ver, yo no vengo a hablar de política, ni me gustaría hablar de política. Yo sé que es una radio que la usamos para nuestra colectividad. Por eso quise emparentar un poco la religión con la sangre gallega y hablar con un párroco de nuestra ciudad de Santiago de Compostela y que nos diga más o menos cómo se festejan las Pascuas en uno de los monumentos más grandes que tenemos con orgullo los gallegos, que es esa Catedral de Santiago, ¿sí? A donde la mayoría de los peregrinos van a hacer un viaje de introspección y buscan en Dios o buscan en ese camino su propio camino, ¿sí? Y Dios los ayuda a encontrar ese camino. Por lo menos es mi creencia y es lo que yo creo. Después cada uno, bueno, creerá lo que quiera y ahí lo vamos a dejar. Antes de la nota vamos a pasar un avisito del ABC con la fiesta del 12 de abril, ¿sí? Que es la fiesta de Pascuas, que nosotros hacemos la fiesta de Pascuas el 12 de abril. ¿Para qué? Porque como en las Pascuas no se puede, que hay que comer pescado, que esto, que lo otro, bueno, lo hacemos el 12, a la otra semana, para festejar en todo lo alto la fiesta de las Pascuas en abril del ABC del partido de Corcubión. Así que bueno, vamos a ir
al aviso y después a la nota. Y todo esto, por supuesto, mezclado con música de Nos Aterra, con música que siempre nos lleva a Galicia, ¿sí? Porque es lo que nos refleja y nos hace estar orgullosos de tener esa sangre, la sangre gallega. Así que nos vemos al final. A lo no alto de Combarro hai unha virxe milagreira arrodeada de viñedos e que rechiñe feiticeira que desde a súa capeliña. Hola, ¿cómo te va? El 12 de abril te invitamos a la gran fiesta de Pascuas del ABC del partido de Corcubión. Efectivamente, vamos a pasar un día maravilloso en nuestra sede de Vicente López, en la calle Juan Carlos Cruz, 1871, con una fiesta para festejar las Pascuas por todo lo alto. El domingo 12 de abril, y va a haber, escucha bien, una entrada de fiambres con ensalada rusa, carré de cerdo al champiñón con guarnición y de postre flan con crema. ¿Qué te parece? Además amenizan los besuqueiros y el DJ Pascual. Así que no podés faltar, tenés que estar este domingo 12 de abril con nosotros para festejar las Pascuas en el ABC del partido de Corcubión. Como siempre, desde la 1 del mediodía te esperamos. ¿Y en dónde va a ser, amigo? Como ya repetí otra vez, Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Si querés reservar, podés llamar al 155-410-0106 o al 155-249-3775. Así que tenés todo preparado para que vengas y disfrutes con nosotros la gran fiesta de Pascuas en el ABC del partido de Corcubión. Te esperamos. Familia, mientras llegamos a terra. Familia, mientras llegamos a terra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más de Radio ABC, como siempre digo, y hoy estamos con el padre José Fernández, canónigo electoral de la Catedral de Santiago de Compostela. Él fue deán en su momento, ahora ya le pasó ese trabajo, ese gran trabajo de la catedral, a algunos de sus alumnos, y lo vamos a saludar primero. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo anda? Hola, buenos días. Bueno, vengo ahora mismo de celebrar una misa allí en la catedral, la misa del miércoles santo, a las 9:30. Y bueno, y como nosotros dicen que morimos con las botas puestas, yo todavía hoy iré a Villa García de Arosa a tener una celebración sacramental de la penitencia allí al lado de mi pueblo, que es Carril. Sí. Bueno, yo me imagino ya con la cantidad de años de experiencia que tiene como párroco y después como canónigo y demás, que bueno, tiene un trabajo la verdad
excepcional. Me imagino que habrá vivido tanto tiempo en Santiago de Compostela, todas estas Semanas Santas. Y casualmente yo quería hablar con usted de eso. ¿Qué representa la Semana Santa en Santiago? Si tiene alguna cosa especial o algo, además de, bueno, de ser, por supuesto, de festejar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero debe tener algún plus o algo por el estilo, ¿no? Sí. Digo que aquí, en este tiempo, viene mucha gente de afuera, y aunque se fijen más en lo externo, las procesiones que hay, y no digo que dejen de fijarse también en lo que celebramos en la catedral y en otros lugares. Porque en la catedral, por ejemplo, ayer parece que se habían juntado todos los sacerdotes, dado que hubo la misa crismal, y desde entonces, desde el Concilio Vaticano II, más que insistir en recoger los óleos y el crisma para atender a los enfermos y a los que van a bautizarse, pues ahora se insiste en que es un acto de unión del obispo con sus sacerdotes. Uh-huh. Y entonces debía haber 180 o 200 ayer, sacerdotes, que no es que haya muchos más en la diócesis. No, pero me imagino lo que debe ser eso. Y me imagino que usted habrá dado la misa esa, ¿no? Yo he comentado, como siempre, he hecho las moniciones. La ha presidido el señor arzobispo, ¿no? Uh-huh. Yo lo que he hecho ha sido a las 12 el domingo. He tenido en San Pelayo, aquí enfrente a la Puerta Santa, he tenido donde las benedictinas, la celebración del Domingo de Ramos, y sí que estaba abarrotada la iglesia más que nunca, porque antes todavía se marchaban los niños con los padres al terminar la bendición de los ramos en el claustro, pero ahora se han quedado todo y a mí me ha llenado el corazón. La verdad que sí, más en los tiempos que están corriendo, ¿no? Donde tenemos una guerra en Europa, otra guerra en Medio Oriente, sí, y demás, que además el padre, el Papa León, está verdaderamente abogando por una paz, la cual lamentablemente parece que no llega. Y
Sí, en este sentido yo quisiera puntualizar. En primer lugar, claro, aparece ahí el Netanyahu, como representante de Israel. Tendría que decir que la mayoría de Israel son agnósticos y no judíos. Judíos puede haber un 20% que lo sean. O sea que a veces nosotros no distinguimos lo que es propio del lugar de donde uno es respecto de la religión que profese. Esto tengo que decir en primer lugar de Israel eso, que es Israel y no el pueblo judío. Y ya después hay otras cosas en nuestra nación que afectan mucho y que nos tienen que hacer pensar. Porque, mire, todavía hace 4 o 5 días, pues le han aplicado la eutanasia a una chica, ¿no? Sí, señor. Claro, yo considero que la vida viene de Dios por medio de los padres y que nosotros tenemos que estar dispuestos a entregársela al Señor cuando Él quiera y no decir yo ahora me mato y después me presento ante el Señor. ¿Cómo me presento? Claro. Habiendo privado al Señor de esa vida que Él nos había dado para que la administráramos adecuadamente. Eso es una de las cosas. Y hay otras cosas que son los suicidios, que es triste. Todavía yo tengo en la mente uno de hace 4 días y digo, incluso no creyendo en Dios, debería decir uno, pues yo, por no darle este disgusto a mis hijos, o a mis padres, o a mis amigos, pues no lo voy a hacer, ¿no? Uh-huh. Pero tristemente se está prodigando el ejercicio de los suicidios, en buena parte por falta de religión. Uh-huh. Sí, y esa es una de las cosas por las cuales yo estoy preguntando casualmente en Galicia, porque ¿cómo festejan la Semana Santa? Me dijo, el Domingo de Ramos usted, gracias a Dios, tuvo una misa memorable. Bueno, el lunes ahora con lo de la misa crismal, también habrá sido una misa extraordinaria. Sí, ciertamente. ¿Y cómo sigue la cosa? Cuénteme. Sí, después, en lo que respecta a la catedral, el jueves por la mañana a las 12 tendremos una celebración sacramental de la penitencia. O sea, es una celebración comunitaria, pero con confesión individual y absolución individual. Uh-huh. En ese caso, el jueves la presidirá el señor arzobispo. Y el viernes, que la tenemos también, solía presidirla yo, pero yo estoy a lo que me digan, ¿no? Y en respecto de la tarde del jueves, bueno, el jueves y el viernes los actos de la catedral, estos más conocidos, de la cena del Señor el jueves y la sepultura del Señor el viernes, o sea, la muerte del Señor el viernes. Sí. En la catedral se tiene siempre a las 6. Y yo me adapto aquí en San Pelayo, el día de la cena, pues lo pongo más a una hora de la cena, a las 7:30, uh-huh, para que me dé tiempo de venir de la catedral. Y el viernes, en cambio, que la muerte del Señor tuvo lugar hacia las 3, y aquí a las 3 están comiendo todavía, pues a las 4. Tengo a las 4 la celebración de la muerte del Señor, ¿no? Sí, porque después, esa es otra de las cosas. Mucha gente se cree que la Semana Santa son días para irse de vacaciones y verdaderamente no toman una verdadera forma de reflexionar con respecto a la muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, exactamente. Sí, precisamente yo ayer en un artículo que me publicaron
en digital, en Diario de Santiago. Resulta que puse lo que había oído el día anterior en una emisora de radio, así a la mañana cuando yo estoy afeitándome. Pues tengo la radio encendida y decía, Semana Santa, que es sinónimo de vacaciones. Digo, eso es una vergüenza el afirmarlo y no responde, aunque uno tome las vacaciones, consiga vacaciones en Semana Santa, pero no es sinónimo de vacaciones. La Semana Santa es santa porque se trata de vivir los acontecimientos de la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Exactamente. Y además, tener en cuenta que gracias al sacrificio de nuestro Señor, ha lavado nuestros pecados y tenemos la posibilidad de llegar al paraíso, cosa que antes de ese sacrificio no pasaba. Claro, es precisamente Jesús hace suya la figura anunciada por el profeta Isaías en su libro, que tiene los 4 cánticos del siervo de Yahvé, del siervo sufriente. Uh-huh. Todavía hoy leíamos eso, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a quienes mesaban mi barba, no oculté mi rostro a insultos y salivazos. Y esto lo hizo suyo Jesús y soportó todo eso y mucho más, ¿no? Para poder ofrecer, como decía la misma lectura de hoy, esa primera lectura de Isaías, para ofrecer al afligido una palabra de aliento. O sea que la muerte de Jesús es muerte vicaria y, digamos, como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados para liberarnos de nuestras culpas. Y además nos ofrece consuelo. Casiña branca na mariña entre os loureiros, co teu amor e unha barca ter o ceo. Debería bastar con iso, así que non teñas medo. Para que vivir disposta a fracasar en cada intento?
Exactamente, y nos da esperanza de vida porque al resurgir él y volver a levantarse de su tumba el domingo es una fiesta que nos dice que vamos a tener una vida eterna. Y eso, Sí, y eso es lo que la mucha gente ve. Por ahí, yo digo porque bueno, yo lo viví de chico, lo estudié, lo sigo sintiendo como algo importante y esa es una de las cosas por las cuales también quería hablarlo con usted, que usted es un párroco de muchísimos años, es una persona que ha trabajado muchísimo, especialmente con los peregrinos, y entonces al estar en contacto con ellos y demás, debe tener una visión mucho más profunda de todo ese catolicismo y especialmente en estas fiestas, ¿no? hombre, desde luego uno aprende mucho escuchando lo que dicen personas de muy diversos lugares, que después de hacer una peregrinación, muchos de ellos habían salido sin saber a dónde iban y a lo que iban, y en cambio llegaron después hechos unos peregrinos. O sea que se mejora en el camino porque a veces la contemplación de la naturaleza, que es obra de Dios. Otras veces escuchar a los compañeros de camino, que son mucho más comunicativos que las personas que están situadas en una ciudad. Y después, alguna vez, el Señor que toca el corazón cuando está uno a solas, abierto a Él, ¿no? Entonces uno aprende mucho de unos y otros. Así es. Y le quería preguntar, don José, si yo me imagino que debe haber procesiones muy importantes. Yo me acuerdo de vivir una nocturna ahí en Santiago de Compostela, que es muy importante, de una cofradía, y después hay otra que es la de los pies descalzos, también. Si nos pudiera contar un poco, porque eso también es parte de un sacrificio personal de muchos católicos que lo hacen por... Una de la noche es la de la soledad, que es de mujeres preferentemente, pero la de la soledad, del viernes por la noche. Pero hay una el jueves por la noche que es impresionante, que es la de Cristo flagelado, que sale de San Agustín, o sea, de los jesuitas de aquí, que en otros tiempos era de los agustinos, pero después de la desamortización ellos se marcharon cuando la desamortización, y después en la iglesia local que se hizo cargo de eso se la dio a los jesuitas, que habían tenido mucha importancia ya aquí antes, en la universidad y todo. Y esa de Cristo flagelado sale aunque llueva. Este año parece que no va a llover nunca en todo este tiempo. Ya hace 8 días que tenemos muy buen tiempo y ahora está todo despejado, ¿no? Esa procesión es una delicia. Y bueno, yo tengo la suerte de que pasa aquí al lado de donde vivo, de San Pelayo. Y bueno, siempre viene alguna gente aquí a verla conmigo, varias personas, sí, 6 o 7, ¿no? Para verla desde aquí. Y es el Cristo flagelado que inspira devoción y amor. Y es el jueves por la noche. Empieza a las 11:30 por ahí. Sí, pero de todos modos vale la pena estar a pie porque además, eso sí, hacen ruido, los tambores. No, seguramente. Y bueno, la de la soledad también debe ser muy interesante de ver, ¿no?
la de la soledad también, porque acompañar a la Virgen en esos momentos, una persona que conozca lo que es el sentido materno, claro, para una madre no hay cosa más dura que la muerte de un hijo. Y esta madre pues ya lo asumió desde que Simeón le dijo: a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Ya ella se hizo la idea de que le iba a tocar cargar con lo más duro, que es acompañar a un hijo. Que hasta hace poco, las viudas no solían, por ejemplo, las viudas no iban al entierro del marido ni nada, porque se quedaban todas tristes en casa y no se atrevían a salir. Eso cambió con el tiempo y ahora sí que se va. Pero yo me imagino que en aquel tiempo, para que una mujer, madre, saliera al encuentro de su hijo condenado a muerte. Esto era durísimo para una mujer, ¿no? Vamos, para cualquiera, pero para una madre, bueno, eso terrible, ¿no? Claro. Sí. No, Diga. No, que yo digo, tenemos que reflexionar en esta Semana Santa. Nosotros siempre lo vemos desde, por supuesto, lo que es vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero es como dice usted, nos olvidamos de algo fundamental, que es la Madre de Dios. Porque el sufrimiento de María es, como dice usted, es gigante. A tal punto que cuando después de flagelarlo, ella siente el dolor del hijo y estaba separado por un muro de piedra. Y sin embargo ella lo siente totalmente. Y a tal punto de que, lo ve en la cruz antes de morir, y eso, yo que sé, no debe haber dolor más grande de sentir que ver a un hijo que está muriendo delante tuyo. Por supuesto. Y eso a nosotros nos debe servir para adquirir los mismos sentimientos que tenía Jesús. Ya precisamente San Pablo dice: tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien siendo Dios no consideró algo inabarcable el hacerse uno de nosotros, sino que se hizo en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y después, por eso el Padre lo elevó y nos dice que al que se humilla, Dios lo ensalzará. Dicen, será ensalzado. El que se humilla será ensalzado, pero es por evitar el pronunciar el nombre de Dios. Viene a decir: al que se humilla, Dios lo ensalzará. Y al que se ensalza, Dios lo humillará. Pues nosotros que tengamos los mismos sentimientos de Jesús y que nuestra vida sea un camino hacia Él, y iluminados por todo esto que Él ha hecho en nuestro favor. Sí, la verdad que sí, que tiene razón, padre. Y otra cosa que es fundamental, que también mucha gente no lo sabe, es que los viernes es el único día del año que no hay misa. No, los viernes, el Viernes Santo. Claro, por eso. El Viernes Santo es el único día que no hay misa en el año. No hay misa. Hay una celebración de la palabra y amplia, y tratamos de tener los mismos, de adquirir los mismos sentimientos en Cristo, viéndolo. Claro, ahí se proclaman las tres lecturas en la catedral. La Pasión se canta entre tres, y nos ayuda eso, a tener esos sentimientos. Además también, antes no dije, pero el Viernes Santo tenemos un Vía Crucis en la catedral y el Sermón de la Soledad de la Virgen allí en la catedral, por la mañana a las 12, a las 12. Y ya el Vía Crucis, aparte de haberlo tenido todos los viernes de Cuaresma, lo hemos tenido el sábado pasado
por las calles de Santiago. Solo nos quedábamos, o nos hemos quedado 3 personas en la catedral, que era el organista, otro que enlazaba con los que dirigían la procesión para decir ahora ya estamos en una estación, delante de una estación del Vía Crucis, y yo, que era el que hacía, proclamaba mi Vía Crucis, el que yo he hecho, he elaborado. Ajá. Sí, pues eso lo hemos hecho ya. Pero volverá a haber Vía Crucis el Viernes Santo, antes de la predicación de la soledad de la Virgen. Así es. Y otra cosa también que muchas veces, yo esto lo digo para la mayoría por ahí, los que son católicos calculo que lo deben saber, pero los que no son, que no lo saben, que todos festejan el domingo como si fuera la Pascua. Sí, la Pascua es el domingo, pero verdaderamente la misa de resurrección se hace el sábado a la noche. Sí, es la vigilia pascual, que a mi juicio es la vigilia, es el acto más importante del año para el católico, porque ahí es donde se pasa de la muerte a la resurrección, se ve el paso de la muerte a la resurrección. Y por ejemplo, entre una de las partes de la vigilia pascual es el bautismo. Y se bendice el agua precisamente un poco antes del bautismo. Antes siempre se bautizaban en la vigilia pascual. Y otra parte son las lecturas, que normalmente se hacen 3 más la epístola, y en cambio, por ejemplo, aquí en San Pelayo se hacen las 7 más la epístola y el evangelio, ¿no? Pero las 7 en vez de 3. Claro, lo de 3 es una reducción que en algunos lugares donde la gente mira más hacia la interioridad de la persona y a recoger, estar a la escucha de lo que Dios diga, pues entonces aquí pues proclaman las 7. Y usted, me imagino que la misa del domingo de Pascua la va a dar usted en San Pelayo. En San Pelayo, por supuesto, sí. Y sí, el día de Pascua. El día de Pascua yo tengo la misa de 9:30 en la catedral, después la de 12 en San Pelayo y después la de 7:30 de la tarde en la catedral. O sea que, como puede ver, estamos está con mucho trabajo, don José. Sí, yo sé que está con mucho trabajo. Sé que además la misma catedral tiene distintas iglesias adentro, o vendrían a ser sí, tenía y tiene, pero con menos actividad ahora, la Corticela. La Corticela, que es la parroquia de los extranjeros y de los vascos, extranjeros y vascos. Y bueno, esa pues sí, porque yo tengo un amigo que se casó ahí en la Catedral de Santiago, y se casó en ese lugar específicamente. Sí. El amigo Luis, pero bueno, por eso lo comentaba, pero yo me imagino, no sé, calculo que no habrá misa ahí y misa también en el púlpito de la catedral, digo, no sé. De ordinario no hay misas ahora ahí, aunque sí algún matrimonio o algún bautizo, pero el párroco de la Corticela, que era canónigo de la catedral, se ha muerto hace 4 meses, ¿no? Así. Y se ha nombrado otro, pero ese otro está encargado también de allá de Salomé, y después trabaja en la curia todo el día, y bueno, estamos más de sacerdotes ahora, Sí. O sea que ya podemos ir sensibilizando un poco más a la gente y vivir un poco más la fe, que es de donde viene. Así es. ¿Y cómo llevó el cambio usted desde Francisco I
a León 13, León 14, perdón. No, León 14. Bien, yo no considero que a mí cuando me preguntaron, que ya sabía que me iban a preguntar, estaba yo fuera. Y dije, bueno, voy a estar atento. Y me llamaron y me preguntaron. Y dije yo, mirad, el nuevo Papa, ¿sabes qué me parecía el nuevo Papa? Dije, el nuevo Papa es americano, norteamericano, pero no es gringo. Ha sido sobre todo misionero. Sí. Misionero en el Perú, 20 años. Uh-huh. Y eso ya nos ofrece una idea de cuál es su talante. No es de uno... bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver en otros tiempos, veíamos las películas de vaqueros, de todo, era gente de allá, de Norteamérica. Sí. Bueno, no es su estilo ese, sino que se parece más a Francisco que a ningún otro. Sí. Y siempre tiene la preocupación pues de que no haya guerra, de que haya buen entendimiento entre unos y otros, de que haya honestidad. Bueno, esas cosas que tratamos de a mí me da la sensación, yo no sé, yo lo hablo desde mi ignorancia, ¿no? Que es un poco más litúrgico, mantiene mucho más las formas de la iglesia, pero sigue manteniendo la iglesia caritativa, que es lo más importante. Exactamente, es eso que dice usted. Sí. Bueno, José, yo no lo quiero molestar más y le quiero agradecer. Nada, ya me están esperando ahora también. Exactamente. Es que no le da, vale. A final de cuentas, no le damos paz. Perdónanos, bueno, don José. Yo considero que tengo paz tratando de acoger y de transmitir. De transmitir la fe. Vale. Sí, porque la verdad que con 81 años seguir trabajando como trabaja es digno de felicitar. Bueno. Le mando un abrazo en el nombre del ABC del partido de Corcubión. Como siempre lo llevamos en el corazón y le agradecemos y estamos a sus órdenes, ¿vale? Vale, desde acá, pues otro abrazo. Desde el sur de la Argentina le mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, que les vaya bien. Un abrazo. Adiós. Hasta luego, hasta luego.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Espero que les haya gustado esta conversación con el padre José Fernández. Me parece interesante, ya que es un fin de semana también un poco reflexivo. Siempre las Pascuas sirven como para escucharse uno mismo y plantear un montón de cosas, porque verdaderamente, a ver, sí, es interesante irse un fin de semana de vacaciones a algún lado y estar en la costa, tomar un poco de aire, ver un poco el mar o la montaña o lo que sea. Pero también, como católicos, también tenemos que reflexionar, ¿sí? Y darnos cuenta de que, a ver, nos debe servir para poder darnos cuenta, por ejemplo, de lo que está pasando en este mundo, de a dónde vamos a ir a parar, ¿sí? O de lo mal que estamos administrando ciertas cosas y de lo que verdaderamente no está sirviendo, ¿sí? Estamos desesperados porque un pedacito chiquitito de la tierra de 30 kilómetros, que es el estrecho de Hormuz, nos está rompiendo la cabeza a todos. Es increíble. ¿O no le parece? No sé, son reflexiones. Y bueno, insisto con lo mismo, este programa no es para que yo haga reflexiones. Pido disculpas. Espero que les haya gustado la conversación entonces con el padre Deán, con el ex Deán de la Catedral de Santiago de Compostela. Y nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y les mando un abrazo grande. Los quiero mucho. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.